Querido videogamer, me encantaría preguntarte sobre si has escuchado los despidos masivos que han habido durante los últimos años en la industria gamer, ya sea por decisiones que han sido nefastas y han orillado a esto. Tal vez se te haga nuevo esto, pero la realidad es que no es la primera vez que se da este acontecimiento, puesto que hace años, para ser más precisos, 42 años, así es, 1983, por poco y los videojuegos como tal los conocemos hoy, iban a dejar de existir en una famosa crisis como todas las que han existido en el mundo. Pero está afectando al mundo de ese entonces naciente de los videojuegos. La famosa crisis del 83, conocido en Japón como Atari Shock. Para ello tenemos que analizar que esta crisis se atribuye a muchos factores, entre los que pueden destacar el número de consolas y desarrolladoras que existían aquellos años, que en ese entonces fue una compañía que recién entraba al mundo de los videojuegos, este siendo en un inicio la famosa Color TV Game, o bueno, actualmente famosa porque hace algunos años no era tan conocida más que solo en Japón, y posteriormente su primer éxito en todo el mundo, el NES, está siendo Nintendo. Tampoco podemos hacer de lado la participación de Activision, Mattel. Ojo, aunque parezca chiste, en pocas palabras cualquier empresa quería ser desarrolladora de hardware. Por algo entró Nintendo, ¿no lo creen? Quien originalmente hacía otras cosas. Y sin olvidarnos de la compañía más fuerte de aquel entonces, Atari, que sin duda alguna, esta misma sentó las primeras bases de los juegos junto a los arcades. Esto siendo Pac-Man, Miss Pac-Man, Space Invaders, Galaga, Donkey Kong, Mario Bros, por decir algunos. Quiero hacer un énfasis con los arcades. Esto si les preguntan a sus padres, o si tú también viviste esto, sabrás que estas eran maquinitas donde estaba incluido un juego como los que mencioné anteriormente. Hay un múltiple de historias sobre ellas, inclusive la tan famosa historia y anécdota de estos jugadores. Presten atención a ello. Cuenta la leyenda que cuando los mandaban a comprar las tortillas, estas o llegaban frías o empanizadas por un polvo llamado tierra. Esto debido a que mientras estos gamers primitivos jugaban algún título como Pac-Man, tiraban las tortillas. Y cuando las levantaban, estas eran sacudidas por un pavor enorme que los invadía al saber que en cuanto llegaran a casa, su madre los recibiría con un chanclazo seguro. Para ello, en cuanto llegaban a su casa, ellos se abstenían de consumirlas, alegando que no tenían gran apetito, que ese día no querían comer tortillas o inclusive improvisaban y comían pan. Si tú viviste esto, acabo de desbloquearte muchos recuerdos, ¿no, videogamer? Regresemos al tema. Los videojuegos estaban en su apogeo, pero no todo fue miel sobre hojuelas como se esperaba, ya que en este polémico año y hasta 1985, el negocio de consolas domésticas en Norteamérica se desplomó en picada en sus ventas, que orillaron a distribuidores y minoristas que retiraran consolas y cartuchos de sus estanterías. Hay que considerar que no fue un colapso global. Japón y Europa siguieron relativamente fuertes, lo que permitió que empresas japonesas lideraran la recuperación posterior. Las primeras causas de esta crisis fueron la saturación del mercado de consolas y cartuchos, en resumido, demasiadas plataformas, tal y como por ejemplo Atari 2600, Atari 5200, Intellivision, ColecoVision, etc. Y miles de juegos de calidad muy desigual inundaron las tiendas. La sobreoferta generó devoluciones masivas y liquidaciones. Algo que jamás debería de ocurrir con ningún producto por parte del vendedor es generar en el consumidor, en este caso los videojugadores, la pérdida de confianza por juegos apresurados de baja calidad. Por decir alguno de estos ejemplos, algunos ports de Pac-Man para Atari 2600 y el licenciado ET dañaron la reputación del catálogo y de Atari ante los consumidores y retails. Más allá del mito, simbolizan un problema sistemático de control de calidad. El caso del famoso videojuego de la película E.T. el extraterrestre es muy particular, puesto que al día de hoy es catalogado como uno de los peores videojuegos de la historia, esto siendo por sus gráficos y sus fallas que presentaba al momento de jugar este título. No por nada Atari sepultó millones de esas copias en Nuevo México. Pero obviamente este juego no tiene toda la culpa.
también fue la ruda competencia de las computadoras domésticas, como lo fueron Commodore 64, Apple II por parte de Steve Jobs, y otros ofrecían más usos, no solo jugar y juegos a menor precio, desviando la demanda. Muchos de ustedes, al momento de salir un título esperado, llámese Mario, Halo, Call of Duty, por decir algunos, nos ha decepcionado no alcanzar alguna copia del título que queríamos adquirir, ¿no? A veces se puede deber a la alta demanda y al no haber un stock suficiente para satisfacer a los consumidores. Para ello se hacen en la actualidad análisis en el mercado, para saber qué título es bueno abastecer en una buena cantidad para cubrir la demanda que este mismo genere. Sin embargo, en aquellos años podríamos decir que la mayoría de empresas jamás lo consideraron, ya que también esto llevó una gran relación tensa con minoristas. El exceso de inventario llevó a descuentos agresivos, juegos de $30 a $35 a liquidación por $5. O sea, ¿cómo fue esto posible? ¿No lo creen? Erosionando márgenes y el incentivo a seguir vendiendo consolas y cartuchos. Esto, como resultado, conllevó a una caída en cifras. Las ventas del mercado estadounidense de videojuegos domésticos cayeron de $3.2 mil millones en 1982 a $100 millones en 1985, una contracción de alrededor del 97%, según un estudio académico con series históricas de ventas del sector. En resumido, la industria de los videojuegos estaba que se la cargaba el payaso. ¿Acaso este era un game over para todos? Para muchos, así lo fue desgraciadamente. Pero para otros, claro que no, y mucho menos para esta industria que en la actualidad vivimos. De hecho, quien evitó este game over definitivo fue gracias a una empresa que recién había entrado en los años 70 con su primera consola, la Color TV Game. Esta siendo Nintendo, hizo NES para los años 1985 y 1986 en Estados Unidos. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este punto? O mejor dicho, ¿cómo fue que Nintendo salvó la industria de los videojuegos, esta misma siendo una empresa que anteriormente había invertido en otros mercados, como las Hanafuda, este emblemático juego de cartas nipón, y recién había entrado en esos años al mercado de juguetes y de los videojuegos con sus consolas, como la que mencioné anteriormente, Color TV Game, misma que se comercializó exclusivamente en Japón? Esta consola incluía una serie de videojuegos almacenados en su memoria interna, ya que aún no existían los cartuchos intercambiables como los que existen hoy en día o los CDs. En total, se lanzaron 5 modelos entre 1977 y 1980. Los dos primeros, Color TV Game 6 y 15, vendieron 1 millón de unidades cada uno, y los dos siguientes, Block Kuzushi y Racing 112, medio millón. La serie Color TV Game tiene las cifras de venta más altas de la primera generación de videoconsolas, con 3 millones de unidades vendidas. Cabe recalcar que esta serie de consolas, a pesar de haber sido comercializada en Japón, fue un rotundo éxito. Pese que en la Tierra del Sol naciente no impactó esta crisis como en el resto del mundo, en específico Norteamérica, como lo mencioné anteriormente, Nintendo tenía ventajas sobre todo, pero aún no podían cantar victoria, ya que si llegaban a vender su Famicom fuera de estas tierras, tenían que cambiar todo aspecto que pudiera denotar una consola de videojuegos, puesto que si esto ocurría, la gente posiblemente no llegaría a comprar la consola. De hecho, en cierta forma, este era un movimiento de vida o muerte, ya que un tropiezo más en esta industria era el game over definitivo. Así que Nintendo, poniéndose bien sus pantalones, se puso manos a la obra para poder sacar a flote su consola, y con ello el mundo de los videojuegos. Ellos querían evitar a toda costa que los videojuegos fueran catalogados una moda pasajera como muchas otras que conocemos en nuestra vida cotidiana. Nintendo se encargó de cambiar todo, absolutamente todo de su consola, desde el nombre y hasta su forma de comercializarse, dando como resultado una consola que por dentro lo era y por fuera era algo más que una consola de sobremesa común y corriente. Esta consola destacaba de todas, porque realmente no lo era, sino un sistema de entretenimiento, como bien lo dice su nombre, Nintendo Entertainment System.
abreviado y conocido como NES, y traducido al español, sería Sistema de Entretenimiento Nintendo. Inclusive, la ranura para introducir el cartucho, como estaba presente en la Famicom, había sido oculto por una tapa donde portaba el nombre de este sistema de entretenimiento. No solo el nombre decía que esta no era una consola, también su contenido. No incluía solo el sistema, también algunos accesorios como la pistola para jugar Duck Hunt y poder dispararle a los pájaros. El clásico robot de Nintendo que ha tenido diversos cameos en juegos como Super Smash Bros. Y Mario Kart. Este siendo Rob. Y no podíamos olvidar la cereza del pastel, Super Mario Bros. O mejor dicho, ¿cómo fue que este fontanero nació? Bueno, esto lo dejaremos para un próximo video. Así que estén atentos, porque muy pronto, para empezar a conmemorar los 40 años en este canal de uno de los personajes más icónicos de los videojuegos, Super Mario Bros., publicaré un video sobre cómo fue que surgió Mario, y este mismo fue el juego que fomentó la creación del resto de videojuegos que existen a partir del título Super Mario Bros. ¿Qué les pareció la historia del día de hoy? ¿Qué se imaginan que hubiera pasado si los videojuegos llegaban a desaparecer? Háganmelo saber en los comentarios. Antes de terminar este video, me gustaría primeramente agradecerles por todo su apoyo al día de hoy, que sin duda alguna sus mensajes y rating dejan de qué hablar. Por ello, quisiera agradecerles a algunos de los suscriptores de este canal, que forman parte de esta familia videogamer, como Jair Domínguez 8607, DRX-1122, BNRXTRO y Marcela Areli Vallejo. Si quieren aparecer en el próximo video, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Yo soy Mr. Videogamer y esto es Videogamers. ¡Hasta la próxima, Videogamers!